Este cuento me ha matado, que no pensé realmente que me iba a tocar tanto. Experimentar con una toga sintética que lo que te permite es meterte dentro de un cuadro. Es inteligencia artificial. Podríamos pensar nosotros qué fácil, meto un prompt y la máquina hace lo que quiera. Voy a desmitificar un poco eso. El hecho de haber publicado estos cuentos va a ser muy importante porque son excusas para abrir discusiones. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir el día de hoy. Vamos hoy día a tener esta presentación del tercer número de Future Fiction Magazine en español. Esta revista nace hace ya 3 años en Roma. Hay una editorial que se llama Future Fiction, que la dirige un amigo nuestro, Francesco Verso. Y un poco la idea de esta editorial es publicar ciencia ficción del mundo. Hay una bajísima representación de los futuros entendidos desde el sur global. Y hemos leído, yo podría apostar que casi nunca hemos leído un cuento de ciencia ficción de Palestina, por ejemplo, como lo que vamos a ver en este número, o muy pocas veces hemos leído ciencia ficción de Nigeria, o muy pocas veces hemos leído ciencia ficción de Sudáfrica, y en fin, así. Un poco movidos por esta urgencia, esta necesidad, es que primero se crea la edición alemana de Future Fiction Magazine, que ya tiene varios números en su haber. Claro, el mercado se comporta diferente en Alemania. Y esta revista, la edición alemana, ha ganado un premio a mejor revista por la European Science Fiction Association, que es una de las tantas asociaciones que existen de ciencia ficción en Europa. Entonces, conversando con Francesco, le digo, oye, sería genial que exista una versión en español para que las personas que quieren enterarse acerca de estos otros futuros, cómo se piensa el futuro desde otras regiones, pues tengan acceso a este tipo de historias. La ciencia ficción un poco desde un enfoque social, político, un poco distante quizás de los tropos clásicos, ¿no? Del viaje en el tiempo, los extraterrestres, que funcionan súper bien como alegorías, pero no nos dicen cómo podemos construir el futuro desde el hoy. Y así nace un poco la revista. Ha sido un viaje como súper duro. De hecho, comentábamos con los chicos cuando estábamos cerrando esta edición, cuando me tocó traducir el cuento que está en la portada, que es el cuento del número 3, la portada de Nadia Fifi, portada que además fue ilustrada de una manera increíble por Kyle Russ, que está aquí. Un aplauso. Tenemos un portadista de lujo. Solamente para mencionar, el número 1 fue ilustrado por Hugo Espinosa y el número 2 fue ilustrado por José Cabero, también un gran ilustrador peruano. Para traducir el cuento del número 3, el cuento de portada del número 3, tuve que terminar tomándome un relajante muscular porque jamás había vivido esta experiencia de traducir una voz tan con un contacto con la muerte tan particular. Ya nos contará Jules, con quien también hemos conversado acerca de esto, cuál es el contacto con la muerte de los autores de esta edición. El especial es de Medio Oriente. Tenemos cuentos de Siria, Palestina, Bahrein y una entrevista con un escritor jordano que habla acerca de otro tipo de ciencia ficción. Pero bueno, en fin. Quisiera que conversar nunca hemos conversado acerca de esto, pero preguntarle a Daniela, Jules y a Raúl cuál ha sido su experiencia con la revista. Creo que en esta edición se toca mucho lo íntimo, lo cotidiano, y es lo bonito de estos cuentos, porque hacen que cualquier persona pueda sentir automáticamente una empatía y sentirse como parte de la historia, porque no ves historias que son alejadas, muy fantásticas, ¿no? Es más del día a día, de lo que te puede pasar a ti. Entonces, tengo la bonita experiencia que a través de estos cuentos aprendí a ver la ciencia ficción con otros ojos, a saber que la ciencia ficción puede identificar las fisuras que existen y poder repararlas de alguna manera, comunicar el dolor de otras personas que están en otros países, en otros continentes muy alejadas de nosotros, pero que quizás también tienen ese elemento común que duele, ¿no? Como dijo bien César, el primer cuento de Nadia Fifi, no me acuerdo el título del cuento. El Bazar Subterráneo de Bahrein. Bahrein, ¿no? Así se abre la revista y es muy fuerte
muy emotivo. A mí me tocó de forma muy particular y recuerdo bastante que eran como creo las 11 de la noche y yo le mandé un mensaje a César y le dije, este cuento me ha matado. Le dije, no pensé realmente que me iba a tocar tanto. Y así hay una serie de cuentos que acompañan esta edición, que lo bonito de esta edición creo que es que aborda mucho la construcción de lo emocional, ¿no? No sé qué quieren agregar algo. Sí. Para mí ha sido un poquito incómodo, de verdad, este número, porque hay un cuento mío allí. Y estar al costado de esos autores acojona un poco, de verdad. Porque gente de mucho peso, de verdad. O sea, y todos son muy buenos. Como dice Jules, un poco lo que hace este número es explorar el futuro a partir de la decadencia, ¿no? Hay mucho sufrimiento, la sensación de la muerte, de maneras que nosotros no llegamos a concebir, porque son otras culturas. Desde otras culturas está mirándose a ese gran desconocido que tenemos al final de nuestra vida, o más allá de ella, ¿no? Y creo que es una idea como media transversal a todo, ¿no? O sea, tratar de buscar una ciencia ficción que no aborde el futuro desde las máquinas o desde la tecnología necesariamente, sino desde lo humano, que es algo que definitivamente no se tiende a abordar mucho. Justo ayer conversábamos con los chicos sobre que muchos autores peruanos, porque son a los que conozco, no tienden a leer ensayos de ciencia ficción o no tienden a leer libros de sociología o de antropología para entender cómo los grupos humanos comienzan a evolucionar y puedan apostar por un futuro. Y lo que hacen la mayoría de sus autores es un poco replicar los mismos tropos, como decía César, ¿no? O sea, leyeron a Bradbury, leyeron a Asimov y está todo muy bien. Pero yo creo que hay un gran mundo más allá de cosas que se están haciendo. Y también yo creo que es muy importante para poder lograr y concebir un universo que sea creíble para el lector, que el autor entienda cómo puede funcionar el futuro y cómo pueden funcionar las sociedades en tiempos completamente distintos, ¿no? Y probablemente peores que los que vivimos ahora. Debo añadir además que una de las decisiones editoriales que tuvimos, que un poco marca esta nueva etapa de la revista, es hacerla enteramente gratuita. Inicialmente tenía un costo, como la edición alemana, y fantástico, era un costo mínimo, pero nos dimos cuenta de que esta revista además es una misión para que las personas puedan leer esta otra ciencia ficción. La elección de los autores además es una elección, creo yo, que ha resultado bastante bien. Son 3 autoras de Medio Oriente. Entonces, escuchar voces de escritoras que trabajan desde Palestina, Siria y Bahrein, y además el escritor que es Fadi Sakmund, que trabaja desde Jordania haciendo ciencia ficción de género, hablando de minorías, de disidencias, hablando del cuerpo. Es muy importante entender cómo funciona el mundo desde estas miradas en Medio Oriente. Y como decía Raúl, no es una mirada desde la máquina, no hay un fetiche de la máquina. Y además es una forma de entender cómo estas personas que comparten nuestra época, nuestra era, hablan acerca del futuro. Genial Bradbury y Orwell y Asimov y todo el mundo, pero Blade Runner sucedía en el 2019. Entonces ya como se habla mucho de los escritores WASP, ¿no? Que son este grupo de White Anglo-Saxon Protestants, que claro, escriben desde otra latitud y desde otro, donde una realidad en la que el gobierno está muy presente. Hace un tiempo leí un ensayo que lo recomiendo muchísimo de Michel Nieva, que se llama Ciencia Ficción Capitalista, y él habla acerca de cómo toda la tecnología que está en la ciencia ficción o viene del gobierno o viene de la empresa privada. En la ciencia ficción que solemos leer, no hay un blueprint, no hay una ciencia ficción con código libre. Muy pocas personas son capaces de hacer sus propias, manipular las propias cosas, salvo cuando hablamos de hacking. Pero incluso hay un hacking también distinto desde el norte, ¿no? Y hoy en la mañana pensaba algo interesante. ¿Recuerdan el caso de Interbank? Cuando este hacker básicamente rompió, se metió a las cuentas, hizo todo un desbarajuste. En una
para un escritor cyberpunk, este hacker debería ser un héroe, ¿no? Porque representa el arquetipo del héroe, del hacker antisistema que se mete a los bancos. ¿Cuántos de esos escritores que hacen cyberpunk criticaron a este sujeto también, ¿no? Entonces, ¿cuánta coherencia hay? No lo sé. El cyberpunk ha cambiado muchísimo, pero la idea detrás del magazine, y ahora paso con me permito hacerle una pregunta a Daniel. La idea no solamente es tener historias, sino incluir voces dentro de la revista, voces de personas que son claves en el ecosistema. Vamos a hablar acerca de Carlos, que está aquí presente, Carlos Flores, que conversó con Daniel, personas que tienen esta capacidad desde las políticas privadas, públicas, de la educación, de estar en contacto con lo que está en el porvenir, con las personas que van a ser partícipes, protagonistas del futuro. Y ahora sí paso contigo, Daniel, para que nos cuentes la experiencia y la conversación con Carlos aquí presente, además, para quien pida un fuerte aplauso. Bueno, antes que quería comentar algo sobre la pregunta anterior. Quería comentar una cosa. Trabajar en la revista, en esta oportunidad me ha parecido, no sé si más interesante, pero ha sido más adrenalínico. No sé cómo expresarlo con las palabras correctas, porque si bien el proyecto nace hace ya un tiempo, o lo propone César, digamos, yo siento que hay una consolidación, digamos, y también nos hemos aprendido a organizar mucho mejor para la elaboración de la revista, y creo que se nota en el acabado final, ¿no? Creo que está muy bueno, y aparte de eso, quizás por ahí te vas a ir por esos lados en algún momento, pero hay unos cuentos que son latinoamericanos, a los cuales no quisiera dejar de mencionar, porque tienen visiones también muy interesantes. Hay uno que a mí me sorprendió mucho, que es el de México, que bien lo sabes, ¿no? Gerardo Cifuentes. Los que han leído la revista Más Allá, ¿recuerdan una revista que hablaba de lo oculto, lo desconocido? Gerardo Cifuentes fue editor de esta revista y tenemos un cuento de él. Y el de Sanchís es también muy bueno porque es terror, los elementos que son kafkianos. Es muy bacán porque, como dicen, estamos explorando una ciencia ficción que no tiene que ver con naves espaciales, no tiene que ver con algo clásico como Star Wars o qué sé yo, sino creo que de alguna manera es una ciencia ficción un poco más íntima, que te hace reflexionar sobre muchas cosas sin ser aburrido, ¿no? Pero hablando de reflexiones, ya que estábamos conversando justamente sobre Carlos Flores, tuve la gran suerte de que Carlos aceptara la entrevista. Lo fui a buscar a su oficina y tuvimos una conversación, debo decir, bastante interesante, porque me hizo, o sea, digamos, uno ya escribe sobre ciencia ficción, ya uno está metido en estas cosas, pero creo que todos tenemos una concepción distinta de lo que es el futuro, ¿no? Y hay un tema que particularmente a mí me llama mucho la atención, estoy medio obsesionado desde creo ya varios años con el tema, que es la inteligencia artificial. Y con Carlos nos pusimos a conversar de eso y comenzamos bueno, él comenzó a comentarme un poco sus ideas. Tienen que leer la entrevista, hay una parte donde Carlos me vuela la cabeza y me dice: yo me preocuparía si la inteligencia artificial se vuelve mi cliente. Dije, ¡a la miércoles! Dije, ¿de qué estamos hablando? Dije, ¿no? Y eso jamás había pasado por mi cabeza. Hemos hablado sobre la educación, que es algo que es totalmente importante y que hoy día, no, ayer estaba hablando con mi hermana y estábamos hablando de que sus alumnos, bueno, su hija, que tiene 15 años, mi sobrina, están utilizando inteligencia artificial en el colegio, ¿no? Pero ¿cómo? Pues, ¿no? Y la mirada, digamos, desde el punto de vista de la educación, que es de donde, digamos, estamos partiendo la entrevista con Carlos, es súper interesante porque exploramos, y me atrevo a decir exploramos porque yo le pregunto, él me va contestando cosas. Y ya para terminar, algo muy anecdótico de la entrevista es que me acuerdo que Carlos me decía: tu pregunta, me decía, tiene algo de como que estás deslizando cosas, me dice. Pero está bien, me gusta, me decía, me gusta. Es muy, muy bacán. Creo que hemos tenido yo estoy muy satisfecho. ¿Tú estás satisfecho con la entrevista? Yo estoy contentísimo. Totalmente. Bueno, totalmente. Eso. Quien se encargó de hacer el prólogo para esta edición fue Jules. Tarea nada fácil, debo decir, porque hay muchas voces muy distintas.
Cada autor que está en esta edición, tanto Nadia como María, como Farah, Fadi, Ramiro, Gerardo, Raúl, todos son figuras muy importantes en los escenarios en los que se mueven, por supuesto. De hecho, Ramiro Sanchís es premio de literatura de Uruguay y él está publicando con Penguin actualmente. Nadia ha estado también en diferentes revistas muy grandes de ciencia ficción y son voces que aquí no se conocían. Y de hecho los comentarios de los autores han sido fantásticos porque para ellos ha sido una experiencia loquísima y para nosotros ver cuando compartían este mismo evento, la foto del Centro Cultural y de pronto ves un montón de letras en árabe y dices, ¿qué dice? Tienes que sacarle captura y ponerlo en el chat GPT para que te enterarte que decían, tenemos el placer de que nos están publicando en Latinoamérica, en Perú, lo cual es muy bonito, que de hecho Perú sea este hub desde donde llegan todas estas voces en traducción y que las están leyendo ya en Argentina, en Paraguay, en México. Incluso se ha compartido en algún grupo de Dubái de gente que ya está leyendo cosas en español y están ubicando a lo que se está traduciendo. Para estos autores, y debo hablar a nombre de ellos, es muy importante que se les lea en este mercado. Así como para nosotros es muy importante leerlos, para ellos también están muy honrados. Y los correos que hemos recibido de ellos son magníficos, son como, son muy emocionantes. Pero vuelvo al tema del prólogo. Qué difícil debe haber sido ser el prólogo de esta edición. Porque con todas estas cosas que he comentado, son, como decía Raúl, son monstruos todos. Y de pronto, Jules tiene que hacer el prólogo. Y yo quisiera saber... primera vez que te lo pregunto, ¿cómo abordaste este gran reto? Fue muy difícil porque, como ellos comentaron, en realidad ya habían sacado 2 revistas anteriores y yo todavía no formaba parte de 3 tipos. Entonces, recién en esta tercera edición de la revista fue donde me propusieron, de todas maneras, estar dentro de este proyecto. Nunca en mi vida había escrito un prólogo, me moría de miedo. Fue todo un reto, comenzando, y porque tengo que confesar que odio los prólogos, no los leo. Entonces, y justo dentro de todas las funciones que nos repartimos, me dijeron, ya, entonces el prólogo. O sea, yo muy agradecida y por la confianza de César, porque sé cuánto ama este proyecto, cuánto ama la ciencia ficción, y que así de la nada te diga, sí, tú haces el prólogo, ¿no? Entonces, fue realmente un compromiso para mí. Me metí de lleno a todos los cuentos y en realidad, como no me gustan tanto los prólogos, porque no me gusta que me adelanten las cosas que van a venir en los cuentos, entonces lo que hice fue abordarlo de una manera más general para no spoilear a nadie, ¿no? Y repito lo que dije anteriormente, creo que todos tenían en común esa pregunta que tiene el ser humano de que, ¿qué hago acá? ¿Y qué hago con mi deseo de vivir? ¿Qué hago con mi deseo de cuidar a los míos? Y sobre todo de trascender en este mundo. Y ese fue el tema principal entre el cual me colgué para poder escribir todo. Alucinante. Tenemos la suerte de estar con uno de los autores. Este cuento de Raúl lo leyó en un grupo que tenemos, un grupo de escritura. No voy a contar nada. Raúl, por favor, cuéntanos acerca de cómo nace la idea de La Cueva de las Manos. El cuento lo presenté para un grupo que se llama UXL, con los que yo me junto con ellos desde el 2001. Hace poco César, Jules y Daniel se han integrado también al grupo. Y la dinámica que tenemos en UXL es llevar textos y comenzar a comentarlos y pulirlos entre todos, ¿no? Y normalmente ponemos talleres en los que tenemos que hablar de un tema específico en el texto. Yo casi nunca lo cumplo y escribo cualquier otra cosa. Y para un taller que no recuerdo para qué exactamente era, presenté este texto, que un poco como ha adelantado César, es la historia de un personaje. No voy a spoilear nada, ¿ya? Para que lo lean, porque esa es la idea. Pero lo que hace él es experimentar, como dice César, con una droga sintética que lo que te permite es meterte dentro de un cuadro o dentro de cuadros. El problema es que esta exploración dentro de los cuadros termina siendo adictiva y cada vez quieres más y más
y quieres meterte mucho más allá y retroceder mucho más en el tiempo, porque obviamente si te metes en un cuadro del Renacimiento, te estás un poco metiendo en esa época y te estás poniendo la piel del artista. Y en el fondo, o sea, si bien es ciencia ficción y todo lo que ustedes quieran, es una metáfora de las adicciones, ¿no? Y el cuento un poco trata sobre que el personaje está llegando a la casa de un chico que estaba con él y con el que exploraban dentro de estos cuadros, y le cuenta toda su experiencia, ¿no? Y un poco suelta toda la frustración que tenía y todas las cosas que sintió, y le recrimina no haberlo acompañado y haberlo dejado justamente en este lugar en el cual él quiso meterse, que es una caverna que está en el sur de Argentina, que se llama la Cueva de las Manos, que es un sitio de pintura rupestre que tiene como 12.000 años. Entonces, un poco la idea es que él se mete muy atrás y se queda como enganchado en ese loop, ¿no? Y más o menos de ahí va, pero no voy a contarles más. No fue leve. Pero bueno, sí, al final, detrás del cuento de Raúl hay una gran pregunta de ¿por qué el hombre empieza a hacer arte? ¿Qué sentían los primeros artistas de la humanidad? ¿Qué tienen en común con nosotros? ¿Y qué pasaría si entendiéramos el lugar desde donde ellos hacían arte hace 12.000 años? ¿Sería amable? Quizás no tanto. Pues bueno, ya tienen que leer el cuento. Es magnífico, eso sí se los puedo adelantar. Y ahora, justamente viendo las ilustraciones, yo quería preguntarle a Daniel cuál fue este proceso para hacer estas, que de hecho varios de los autores de Medio Oriente nos dijeron: no entendemos mucho de lo que está escrito, pero las ilustraciones me parecen fantásticas. Y yo creo que has logrado una coherencia gráfica fantástica con herramientas digitales. Y quisiera preguntarte cuál fue el proceso. Ese es un proceso un tanto polémico, quizás porque es inteligencia artificial, ¿no? Pero claro, podríamos pensar nosotros que qué fácil, me siento, meto un prompt y la máquina hace lo que quiera, ¿no? Bueno, yo voy a desmitificar un poco eso. ¿Por qué? Porque para hacer estas ilustraciones, obviamente, he leído los cuentos y trataba de imaginarlos, y un poco mi proceso siempre para estas cosas es pensarlos como si fueran como que pósters o de películas o fotogramas de películas, porque yo soy un adicto al cine, ¿no? Entonces, la cosa para mí era justamente de todo el, vamos a decir, no sé, bagaje que tengo cinematográfico, darle vueltas y buscar justamente la escena perfecta que representara cada una de estas historias. Como digo, incluso no es simplemente colocar el texto y ya, ¿no? Han habido muchas pruebas, ha habido retoques, o sea, es decir, yo sé absolutamente que no puedo sentarme a dibujar a mano todas estas cosas, pero pues tengo bichos en la cabeza que me impulsan justamente a estas imágenes sin quitarle nada. Claro, por eso mismo por eso mismo pero no quito la importancia, obviamente, de lo que son los ilustradores, que pues obviamente tienen todo mi respeto y toda mi absoluta envidia, por supuesto, ¿no? Quisiera dibujar como ellos. Uno de los criterios es además tener un ilustrador siempre para la portada. Esta revista es financiada de manera privada. Además, queremos sentar este precedente de respetar al autor y pagarle. Es un monto simbólico para el mercado internacional, pero creo que es una forma de respetar el trabajo de los autores, porque esta revista está saliendo y además trabajamos con contratos y además al final le debemos a la casa matriz la forma de chambear. Entonces no es que se pueda hacer a la ligera, no es un fanzine. La idea es manejarse de manera profesional porque son autores que son bastante leídos en sus países y no podemos meternos en problema con ellos tampoco. Ellos entienden que es un monto simbólico. Es más, no en esta edición, pero en ediciones anteriores hay autores que nos han dicho: no, está bien, reutilicen, tienes razón, reutilicen ese dinero, no me paguen y reutilícenlo para redes, promoción, eventos, lo que ustedes quieran hacer, y eso es un gesto magnífico. Pero claro, antes pasa por el respeto al trabajo del autor, respeto que tenemos, creo yo, los que estamos aquí por el trabajo de cada uno, y los tres tipos también hacemos el canal y las entrevistas con todo el respeto por el trabajo que hacemos.
Ahora quisiera comentar así brevemente nomás las ediciones anteriores, pero así chiquito. Y aquí le quiero preguntar a Jules acerca de su opinión acerca de un cuento que a los dos nos ha gustado un montón cuando lo leímos, que se llama El verano de Tong Tong. Un poco les comento cuál es el especial del número 1 y el número 2. El número 1 es un especial de Argentina. Tenemos cuentos de Laura Ponce, Néstor Toledo, Tepe Mira de Echevarría, y este especial nace a raíz de un discurso que tuvo Laura Ponce, una autora argentina amiga nuestra además, un saludo a Laura si nos está viendo, que ahora está viviendo en España, un discurso que dio en una convención en Noruega, en Oslo. Tuve la suerte de estar en esa convención cuando ella leyó el discurso en español. Fue increíble. Y fue un discurso tan potente que cosechó aplausos, pero a rabiar. Y habló de una forma tan descarnada de lo que se hace en la Argentina respecto a la ciencia ficción, que saliendo le dije, Laura, tenemos que publicar esto, por favor. Ese texto no se puede perder en el tiempo. Por eso ese texto está incluido en el número 1 en este especial de ciencia ficción argentina. Y además hay una escritora china que es una de mis favoritas personales, que se llama Xia Ya, una académica además, superestrella en China, que tiene una forma de escribir increíble. A los que les gusta el minimalismo literario, Carver, Salinger, que también es un estilo que yo atesoro, la forma de expresarse de Xia Ya es increíble. El número 2 es un especial de los que tuvimos la suerte de ir al evento de Chengdu, en Sichuan, a la Worldcon en China. Entonces ahí conseguimos un par de entrevistas muy interesantes con Riverflow, que es el director de un fanzine que ganó mejor fanzine en la Worldcon. Los premios Hugo son como los Oscars de la ciencia ficción. Y luego tenemos una entrevista exclusiva con Sarah Chen, que es la editora de Science Fiction World, la revista más vendida del mundo de ciencia ficción, además sustentada por el Estado chino en gran parte. Es una revista que tiene varias ediciones. Hay una edición infantil que se reparte en escuelas para que los niños lean ciencia ficción. Hay una edición para jóvenes, para que los jóvenes lean ciencia ficción. Y hay una edición para adultos que financia el gobierno, que lo reparten en entidades del Estado. Y todo el mundo, es una revista así y te cuesta $1.50. Y es alucinante. Y de esa revista han salido escritores chinos reconocidísimos, como Liu Cixin, el Problema de los Tres Cuerpos, y bueno, algunos otros que no son tan conocidos, Chen Chufang, Han Song, Ren Chi, en fin, vamos a publicarlos seguramente a todos. Estoy hablando chino en este momento, literalmente. Tus clases de Duolingo. Mis clases de Duolingo están sirviendo. Sí, está sirviendo. Pero son escritores, algunos le dicen el Kafka de la ciencia ficción, para que se hagan una idea. Hay voces así de importantes. Entonces vuelvo al número 1. Hacia allá, soy así, Xia Ya lover, totalmente. Es una escritora con quien me he cruzado, hemos coincidido en alguna convención, pero nunca hemos podido conversar con ella. Y es uno de los primeros cuentos que leí en mi vida de ciencia ficción que me hizo terminar llorando a mares después de leer este cuento. Es una belleza de cuento y quiero que Jules, que siento que también tiene un acercamiento muy emocional a este cuento, nos refiera su experiencia con este cuento, que más que un cuento es una experiencia en realidad. Es fantástico. Básicamente el cuento toca la historia de una familia tradicional china, ¿no? Pero que vive con... es una niña, la protagonista, y vive con su papá, su mamá y su abuelo. Ella es muy cercana a su abuelo y de un momento a otro, como pasa en la vida, los abuelos pues dejan de comunicarse como uno espera, ¿no? Y eso es lo que le pasó a su abuelo. Y en este cuento lo que la autora propone en ese, digamos, contexto es que el abuelo tenga un ayudante como un sustituto, ¿no? Un ayudante robot que lo ayude a desenvolverse como siempre lo hacía, ¿no? Y esta niña va explorando ese camino entre que su abuelo se perdió en un momento, ¿no? O sea, perdió el vínculo y lo vuelve a retomar a través de esta máquina, ¿no? De esta máquina que ayuda a su abuelo. Entonces, lo que realmente resalta este cuento y todos los cuentos de creo que esa edición es los vínculos. Habla mucho sobre los vínculos, que los vínculos familiares no deben perderse y que no venga la tecnología como un elemento invasor
sino ven a la tecnología como un elemento de ayuda, porque sin este robot que les estoy comentando, el abuelo no podría hacer su vida normal como siempre porque había sufrido un accidente o tenía un tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, es un cuento, como les digo, muy emotivo y eso es lo que más me gustó del cuento de Tontón. No les quiero decir más porque pueden descargarse la revista gratuitamente, la número 1, y poder leerlo. Hay otro cuento que me sorprende muchísimo, que es también de una gran amiga, Gabriela Damián Mirabete, de México, que es un cuento que se llama Soñarán en el jardín. Este cuento ha sido ganador del James Tiptree Award, uno de los premios también más codiciados en los Estados Unidos. De hecho, su versión en inglés también ha estado súper premiada. Y cuenta la historia de un grupo de niños que van de paseo a un jardín, pero en ese jardín hay hologramas. Y esos hologramas son figuras de chicas que se pueden comunicar con los niños que visitan el jardín. Y los hologramas han sido alimentados con huella digital, o sea, lo que tenemos en redes, Facebook, Instagram, qué sé yo, TikTok, interacciones de mujeres que fueron asesinadas por violencia de género. Entonces, estas chicas, que son básicamente los fantasmas digitales de estas mujeres asesinadas, pueden conversar con los niños y tienen diálogos aparentemente inocentes, como qué quieres ser cuando seas grande, y de pronto el niño se topa con esta gran verdad que ellas les dicen: yo nunca voy a ser grande porque a mí me mataron, ¿no? Y me mató alguien en quien yo confiaba. Este tipo de cuentos es lo que, cuando pienso en el valor, y justamente lo que comentábamos con Michelle, ¿no? Si algún día desaparecemos, el hecho de haber publicado estos cuentos va a ser muy importante porque son excusas para abrir discusiones acerca de la realidad latinoamericana. No les voy a spoilear más de los cuentos. Solamente les quiero dar un spoiler, sí, acerca de qué va a tratar la siguiente edición, que ya de hecho ya la estamos preparando, tenemos ya los cuentos, vamos a empezar a traducirlos a costa de nuestra salud física y mental, que se las regalamos con todo cariño. El número 4 de la revista va a tener un especial de ciencia ficción griega. Hagamos una lista de cuántos cuentos de ciencia ficción griega hemos leído en nuestra vida y probablemente muy pocos. Son cuentos que parten de una antología que se llama Nova Elas, publicada en Italia, y que también llegan a los autores aquí en traducción. Además tendremos evidentemente trabajos de autores fantásticos de Latinoamérica. Eso. Yo no sé si hay tiempo para alguna pregunta. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, tiene alguna duda o sugerencia de qué país les interesaría leer ciencia ficción, aparte de China. Yo puedo decir que la ciencia ficción japonesa es muy interesante. He leído algunas cosas de Keiko Higashino, que también es un autor que está muy bien. Ciencia ficción holandesa, que también está súper chévere. Y de estas latitudes un poco extrañas. ¿Les gustaría ver algún país representado de Latinoamérica? Venezuela. En esta edición hay un autor. En esta edición hay un autor mexicano que es Gerardo Cifuentes. Es un escritor cuyo el cuento que publicamos, está en la antología de lo mejor de la ciencia ficción mexicana 2024, que está súper bacán. Es acerca de los Matzamuks, que es una especie de planta animal que sube la tierra, o sí sube la tierra desde en algún momento gracias a la contaminación de las aguas, y genera una relación muy latinoamericana. Son como plantas, animales, aliens en la Tierra, pero Latinoamérica los adopta como una simbiosis urbana loquísima. El final es una belleza. Eso. Personalmente, a mí me gustaría incluir cuentos del Caribe. O de Cuba, por ejemplo, ¿no? En Cuba hay un discurso distópico muy fuerte. Hacer distopía desde Cuba es una apuesta política fuertísima. Y está Eric Mota y tantos otros, ¿no?, que hacen cosas increíbles, porque, claro, hacer distopía en Cuba requiere muchas agallas. Hay un libro que yo recomiendo mucho que es Havana Underwater, que es tremendo. Y eso. ¿Y a ustedes qué países les gustaría ver representados? ¿A ustedes qué países les gustaría ver representados en la revista? Rusia. Fuerte. Ahorita hay tema, ¿no? Fuerte. O de repente temas, ¿no? Uno de los temas que yo he encontrado, por lo menos en la ciencia ficción, a ver, voy a ver cómo en Colombia he visto cuentos así.
En Estados Unidos, Nueva York, he visto cuentos así. Aquí en Lima, con Adriana Alarco, hay cuentos de ciudades costeras inundadas. Hay un gran tema con el mar. Eso te iba a decir, en esta última edición hay un tema, bueno, creo que en varias Claro, el ediciones... de Nueva York claro. Exacto, hay bastante tema con la cuestión del agua, ¿no? Sí, es de verdad. la inundación o también de la escasez del agua. Yo tengo que meter ahí mi spoiler, ¿no? Tengo que siempre meter a Daniel Salvo, que tiene el cuento del agua, que es un cuentazo. Que Uno está en de el los número autores 2. más grandes de aquí tiene Sí. un cuento en el número 2 de la revista que se llama El agua, que es una belleza. No hay grandes máquinas, no hay platillos voladores, hay un niño con algo en la tierra. Eso. Y esa es la ciencia ficción que plantea en ese cuento. Una ciencia ficción que te deja un escalofrío hacia el final que verdaderamente es magnífica. Y es un cuento muy crítico además, ¿no? Porque es una especie de colapso ambiental y esta familia, este padre y este hijo están esperando que vengan los salvadores del norte a resolver la vida con su gran tecnología y de pronto se dan cuenta de que no van a venir nadie a salvarnos y que ellos tienen que buscar las soluciones de manera doméstica, pequeñita. De eso va el cuento. Es increíble. Cosas muy Lo interesante de la revista justamente es eso, ¿no? Que plantea preguntas. O sea, creo que ninguno tiene una discrepancia, qué sé yo, con el tema de la literatura o la ciencia ficción que promueve o que difunde lo que es la aventura. Pero en este caso es un poco raro. A mí me suena un poco raro, me sonó un poco raro desde el principio. Es como que la aventura empieza en uno, ¿no? Y es justamente esa es la exploración que yo siento que hay en todos los números, ¿no? Es una revista muy introspectiva, pero sin caer en el hecho de... generalmente pensamos lo introspectivo es aburrido, es denso, no me quiero densear, ¿no? Pero nada que ver, o sea, justamente te plantea preguntas de tu vida cotidiana a partir de cosas que tienen que ver con el futuro, ¿no? Porque todos de alguna forma estamos preocupados por el futuro, ¿no? O también revisamos el futuro con el pasado, ¿no? Y son además premisas tremendamente potentes. Solamente por contarles una o dos. El cuento de Nadia Fifi, que es el que nos destruyó a Jules y a mí, va acerca de una mujer con cáncer terminal que sabe que tiene los días contados ya, y ella se va a una especie de cabina de internet que es el bazar subterráneo en Bahrein, y se conecta a esta especie de campana que le permite vivir vidas de otras personas que han estado alimentadas con un Neuralink. Y de pronto ella, viviendo, parece extraño, ¿no? Valga la paradoja, viviendo estas repetidas muertes de otras personas, puede lidiar con el hecho de que va a dejar este mundo pronto. Pero se encuentra con un personaje, con una mujer, una guía turística en Petra, que a raíz de los pensamientos intrusivos, en algún tour decide saltar hacia el vacío. Entonces ella se empieza a cuestionar por qué esta persona, esta mujer sana, aparentemente decide en algún momento, cuando está haciendo la guía turística por Petra, lanzarse. ¿Y por qué yo estoy resistiendo a pesar de una enfermedad? De esto va la historia. Y esta es la historia súper fuerte. La historia de... hay otra que es un tipo, chicle de canela. Todos, es un tipo que un poco la estructura del gobierno, hay un virus que es heredero del COVID-19, que es un virus mortal. Entonces el Estado te da vacunas dependiendo de qué órganos les dejes. Si tus órganos están en buen estado, pues bueno, el Estado te da vacunas para tus hijos. Y este tipo va a probar que es lo suficientemente sano como para que le saquen todos los órganos y le den una vida, le aseguren una vida a sus hijos. Porque tiene ¿cuántos? Porque tiene muchos hijos. Y además, mientras él está sentado, toda la historia transcurre en la sala de espera de la clínica para que lo llamen para matarlo, básicamente. Y él te cuenta de una manera muy íntima cómo su familia no lo valora. Él está haciendo eso por él, porque es su misión en la vida. Él te cuenta que sus hijos y su esposa como que no le paran bola, pero es algo que él quiere hacer. A eso voy, con que las premisas son arrolladoras, son premisas demoledoras de cada uno de los cuentos. El cuento de Ramiro Sanchís, que es una especie, como decía Raúl, ¿no? De horror cósmico mezclado con ciencia ficción, un rumor que viene de la Tierra, de un artista sonoro que se autoexilia a una plataforma petrolera y de pronto para hacer un trabajo de audio experimental y de pronto la Tierra empieza a sonar y le empieza a hablar y le empieza a decir verdades.
Bueno, la revista está de descarga gratuita, por favor. La idea es que cada uno de los que estemos aquí, además, hablemos acerca de lo que se está haciendo. Libre descarga, solamente ponen un correo y clic y ya está. Y compártanlo con todo el mundo, porque la idea es esa, ¿no? La idea es que la misión no solamente es nuestra, sino de que todas las personas que descubran esta nueva ciencia ficción digan, oye, estos cuentos valen la pena leerse y quiero compartir esta experiencia con las personas que yo quiero. El contenido, digamos, no se queda ahí, sino que también está la cuenta de Instagram. También tenemos una página web de Future Fiction, que de ahí pueden entrar y también colocamos artículos y cositas que encontramos por ahí interesantes. La idea con toda esta experiencia, es aprender a habitar el futuro, ¿no? El futuro es un espacio que se puede habitar. Está fantástico tener... ahí está, Michelle se la descargó. El futuro es un mindset, no solamente es fantasía, no es escapismo, es una forma de estar en el mundo, ¿no? Y pensar en el futuro creo que hoy en día es muy importante, diría yo urgente. Algunas palabras finales, Jules, por favor. Chistes. No, nada. No, de verdad, entren a la página, es súper fácil y descárguense porque les va a gustar bastante la revista. No solo esta edición, las anteriores también son muy buenas y los que vendrán también, ¿no? Y es un trabajo de equipo que nos ha costado bastante esfuerzo. Por favor, descárguense.